Hay trenes que cruzan paisajes hermosos y otros que parecen sacados de una pesadilla. Hoy te voy a llevar por los rieles más peligrosos, extremos y aterradores del planeta. Desde desiertos mortales hasta puentes que cuelgan sobre el abismo. Estos no son trenes normales, son desafíos sobre ruedas. ¿Te atreverías a subirte a uno de ellos? Pues agárrate, porque el viaje comienza ahora. 1. Cerro Carral de Pamban, India. Imagina un puente suspendido sobre las aguas más turbulentas, donde el viento te golpea con toda su fuerza y las olas parecen desmoronarse contra los cimientos. Ahora imagina que estás viajando en un tren sobre ese mismo puente, atravesando un estrecho y peligroso paso que desafía las leyes de la naturaleza misma. Esto es lo que representa el Cerro Carral de Pamban, en India, conocido también como el Puente de Pamban o el Puente Rameswaram. Es un viaje aterrador que pone a prueba la valentía de cualquiera que se atreva a cruzarlo. Ubicado en el estrecho de Palk, el Cerro Carral de Pamban conecta la isla de Rameswaram con la península de India. Fue inaugurado en 1914 y ha estado funcionando durante más de un siglo, pero su trayecto se mantiene como uno de los más peligrosos del mundo debido a su ubicación y la estructura del puente. El Cerro Carral es famoso por su extrema exposición a las fuerzas de la naturaleza. El puente atraviesa un océano abierto, y las aguas del mar de la India que lo rodean son conocidas por ser impredecibles. Durante la temporada de monzones, los vientos huracanados y las tormentas violentas son una amenaza constante, lo que pone a prueba no solo al tren, sino también a la propia infraestructura del puente. Las olas pueden elevarse hasta más de 10 metros, golpeando la estructura con una fuerza destructiva, dejando al tren suspendido en el aire como un peón frágil en una tormenta imparable. La ruta. El trayecto en este tren no es solo una simple travesía entre dos puntos. Es un desafío a la gravedad, un salto a lo desconocido. El tren recorre 2.3 kilómetros de puentes flotantes, algunos de los cuales están semisumergidos durante la marea alta. Esto significa que, literalmente, el tren va surcando un océano de agua salada, a merced de las corrientes del mar. La sensación de estar viajando entre el agua y el aire, sin ningún terreno firme bajo los pies, es lo que da al Cerro Carral su renombre como uno de los viajes más aterradores del mundo. Durante el viaje, las vistas son sobrecogedoras, pero también aterradoras. Al este, el océano parece un inmenso vacío, mientras que al oeste se despliegan las islas dispersas que forman parte del archipiélago de Palk. El tren avanza lentamente por las vigas metálicas del puente, que se balancean levemente con el viento y la fuerza de las olas. La estructura parece, en muchos casos, desgastada por los años, lo que añade un toque aún más inquietante al trayecto. La historia y los riesgos. El puente no solo es un logro de ingeniería, sino que es también un testamento de la lucha constante contra las fuerzas de la naturaleza. Durante los monzones, la estructura ha sido dañada varias veces, y en varias ocasiones se han reportado deslizamientos que han afectado a los trenes que atraviesan este paso. Si bien el puente ha sido renovado y reforzado a lo largo de los años, su construcción original era mucho más vulnerable a las tormentas y la erosión marina. Los residentes locales y los viajeros frecuentes en este tren han experimentado en carne propia el peligro de la ruta. En algunas ocasiones, el tren ha quedado atrapado por la marea, o se ha visto obligado a detenerse a mitad del recorrido debido a la tormenta violenta que lo acompaña. Algunos conductores han relatado cómo el tren se tambalea peligrosamente cuando las olas golpean las bases del puente, dejando a los pasajeros con una sensación. El viento constante en la región también juega un papel importante en el viaje. Con rachas que superan los 100 km por hora, el tren no solo se enfrenta a las olas, sino también a vientos intensos que podrían desestabilizar la estructura en cualquier momento. Aunque las autoridades ferroviarias aseguran que el tren está diseñado para resistir estas condiciones, es imposible negar que cada viaje es una prueba de resistencia y coraje para los pasajeros. Un viaje casi mortal. Es importante señalar que, a pesar de los avances tecnológicos y las actualizaciones en la infraestructura, el puente de Pamban ha sido considerado en diversas ocasiones peligroso para el tránsito. De hecho, durante las épocas de monzón, se suspenden temporalmente los trenes para evitar desastres, pero aún así, las tormentas que ocurren durante el resto del año siguen dejando un saldo de accidentes. En 1964, por ejemplo, el tren que cruzaba el puente fue detenido a causa de un desprendimiento de rocas, pero la situación podría haber sido aún más grave si no se hubiera tomado acción a tiempo. La historia de este puente está marcada por historias de supervivencia y tragedia. El riesgo es real en cada viaje, lo que convierte al Cerro Carral de Pamban en uno de los trenes más aterradores y peligrosos del mundo. 2. El tren a las nubes, Argentina. En el norte de Argentina, entre montañas que parecen tocar el cielo y valles que desafían la lógica, hay un tren que no solo te lleva a otro lugar.
sino a otra dimensión. Se lo conoce como el tren a las nubes, y no es una metáfora. Literalmente, atraviesa las nubes, serpenteando a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, por algunos de los terrenos más extremos del continente. Este tren recorre el altiplano de la provincia de Salta, muy cerca de la frontera con Chile y Bolivia. La ruta se extiende a lo largo de unos 217 kilómetros, desde la ciudad de Salta hasta el impresionante viaducto La Polvorilla, un puente de acero que se eleva en un paisaje que parece salido de otro planeta. Desde ese punto, si miras hacia abajo, verás un abismo rocoso. Si miras hacia arriba, solo cielo y nubes. Y sí, es tan alto que literalmente atraviesa nubes reales, envolviendo el tren en niebla blanca mientras avanza lentamente entre los Andes. La sensación es surrealista. Estás dentro de un tren, pero al mirar por la ventana, no ves tierra. Ves cielo, pero no todo es poesía. Subirse al tren a las nubes puede convertirse en una experiencia física desafiante. A esa altitud, la presión atmosférica baja considerablemente y los niveles de oxígeno son mucho menores. Muchos pasajeros sufren de mal de altura, también conocido como soroche, dolor de cabeza, mareos, náuseas e incluso dificultad para respirar. Por eso, el tren lleva oxígeno a bordo, y el personal está entrenado para atender emergencias. Hay médicos en el recorrido y se realizan pausas para aclimatación. Y aún así, cada año, decenas de personas sufren descompensaciones durante el trayecto. No es solo un paseo turístico, es un desafío físico y mental. Y si bien el tren se mueve lentamente por seguridad, las vías son angostas y se adhieren a las laderas de los cerros, bordeando precipicios que no perdonan errores. Basta una ráfaga de viento fuerte, una piedra fuera de lugar o un problema técnico, y el tren podría perder el equilibrio. Aunque los protocolos son estrictos, el riesgo es real. Pero eso no ha detenido a miles de turistas de todo el mundo que vienen a vivir esta experiencia casi mística. Algunos lo ven como un viaje espiritual, otros como una prueba de valor. Pero todos coinciden en algo: nunca vas a olvidar lo que se siente estar literalmente flotando sobre las nubes. La estructura del viaducto La Polvorilla, con sus columnas de acero elevadas a más de 60 metros sobre el suelo, es la postal perfecta de lo que representa este tren, una locura de ingeniería en un lugar donde el ser humano parece diminuto frente a la naturaleza. Y cuando el tren frena en ese punto, envuelto por la niebla, solo se escuchan las cámaras disparando y las respiraciones agitadas de los que luchan por oxígeno. El tren a las nubes no solo es uno de los más altos del planeta, es uno de los más extremos. Y también, uno de los más bellos. Pero como todo lo que combina belleza y peligro, no es para cualquiera. 3. El tren de la muerte, Bolivia. En las vastas alturas de los Andes, donde el aire es más delgado y las montañas parecen interminables, hay un tren cuyo nombre ya dice todo lo que necesitas saber sobre él: el tren de la muerte. Su ruta, una de las más extremas y peligrosas del mundo, conecta Oruro con Villazón, atravesando algunos de los terrenos más desolados y letales del planeta. Este tren, que históricamente ha transportado minerales, productos agrícolas y pasajeros, se ha ganado su temible apodo debido a las condiciones en las que circula y los riesgos asociados con su trayecto. Primero, está la altitud. El tren viaja por rutas que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, un entorno inhóspito donde los deslizamientos de tierra, la nieve y las rocas caídas son una amenaza constante. El clima es impredecible, y no es raro que de repente una tormenta de nieve o una lluvia torrencial haga que las vías se vuelvan imposibles de atravesar. Y no se trata solo de la nieve. La falta de infraestructura adecuada en algunas áreas del recorrido hace que el tren tenga que enfrentarse a puentes inestables y curvas peligrosas. Sin embargo, lo que realmente hace que este tren sea conocido como el tren de la muerte, no son solo las condiciones meteorológicas extremas o los accidentes ocasionales. Es la terrible falta de seguridad en la ruta. Durante años, los vagones han sido conocidos por ser anticuados, inseguros y por carecer de las más mínimas medidas de protección. Los frenos del tren a menudo no funcionan correctamente, y en el caso de los vagones de carga, las condiciones son aún más riesgosas. Además, el tren atraviesa áreas remotas donde la ayuda en caso de emergencia está a horas de distancia. La asistencia médica es limitada y los servicios de rescate son prácticamente inexistentes en algunas zonas. Esto, combinado con el hecho de que el tren a menudo transporta a muchos pasajeros de pie, aumenta considerablemente el riesgo de accidentes. Otro factor que hace de este tren una pesadilla es el constante peligro de robos. En un trayecto tan largo y aislado, los viajeros a menudo se enfrentan a situaciones donde grupos de bandidos aprovechan la vulnerabilidad de los pasajeros para robarles. Los delincuentes tienden a atacar cuando el tren se detiene en medio de la nada, lo que provoca que muchos se vean obligados a viajar con miedo constante.
Las imágenes de este tren son escalofriantes. Pasajeros asfixiados por el calor, el polvo y la falta de espacio dentro de vagones que parecen haber sido construidos hace décadas y nunca actualizados. Las ventanas están rotas, las puertas no cierran bien, y los techos gotean agua cuando llueve. El sonido de las ruedas sobre los rieles parece un presagio de lo que está por venir. Un viaje que podría terminar de manera fatal en cualquier momento. Y no es solo una leyenda. Los accidentes mortales han ocurrido en el pasado, y muchos han quedado grabados en la memoria colectiva de los bolivianos. Deslizamientos de tierra han descarrilado los trenes, y las muertes no han sido inusuales. En 2004, por ejemplo, un descarrilamiento en la ruta dejó varios muertos y heridos graves. Ese incidente es solo uno de los muchos que han marcado la historia del tren de la muerte. El trayecto, largo y tortuoso, atraviesa un paisaje imponente pero aterrador. Montañas desérticas y planicies donde el sol quema el suelo, con apenas algunos pequeños pueblos de paso. La sensación de estar completamente aislado se apodera de ti mientras el tren se mueve, crujiendo, haciendo ruidos extraños mientras recorre la vasta y peligrosa llanura boliviana. A pesar de todo, este tren sigue siendo una vital vía de transporte para muchos en Bolivia. Es el único medio de comunicación con algunas de las zonas más remotas del país, y no hay muchas alternativas si se quiere viajar a través de los Andes. Pero este mismo tren es un recordatorio de lo que sucede cuando las fuerzas de la naturaleza y la pobreza estructural se combinan. La falta de acceso a infraestructura segura y moderna hace que el tren de la muerte sea una opción peligrosa y arriesgada para quienes no tienen más opción. A lo largo de su historia, el tren de la muerte ha desafiado la muerte una y otra vez, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién está dispuesto a subirse sabiendo que cada viaje es una apuesta constante con la fatalidad? 4. El tren del desierto, Mauritania. En lo más profundo del norte de África, donde el viento sopla con furia y la arena lo cubre todo, existe una bestia de acero que parece no tener fin. No es un tren turístico. No es cómodo, no es moderno, es una experiencia extrema, brutal y a la vez hipnotizante. Estamos hablando del tren del desierto de Mauritania, también conocido como el tren de mineral de hierro más largo y pesado del mundo. Este coloso atraviesa el desierto del Sahara desde la ciudad minera de Zouérat hasta el puerto atlántico de Nouadhibou, recorriendo unos 704 kilómetros de una sola vez. Puede medir hasta 3 kilómetros de largo, y cada día transporta cientos de toneladas de mineral, una de las principales fuentes de ingreso para el país. Pero lo más escalofriante no es su tamaño, ni su fuerza, sino lo que representa para quienes se atreven a subirse a él. No hay vagones de pasajeros. La mayoría de los viajeros, gente local, comerciantes, incluso niños viajan sentados o acostados sobre el mineral de hierro al descubierto, sin ninguna protección. Otros se amontonan en antiguos vagones de carga, sin ventanas, sin baños, sin asientos. Solo el metal, el polvo y el desierto. Las temperaturas superan los 45 grados Celsius durante el día, mientras que en la noche bajan bruscamente. Las tormentas de arena son tan intensas que pueden hacer desaparecer el tren del horizonte por completo. Y sin embargo, día tras día, gente lo aborda con resignación o con espíritu aventurero. Muchos de los que lo han intentado describen el viaje como el más incómodo y salvaje de sus vidas. Imagínate pasar más de 18 horas en ese entorno, cubierto de polvo, con el sol golpeándote la cara, con los pulmones llenos de partículas de hierro y sin saber si llegarás a destino. Y no es solo el clima. Las condiciones son peligrosas. Caídas, quemaduras, deshidratación, incluso muertes han ocurrido en el trayecto. No hay barandales, ni personal que supervise. Si te caes, el tren no se detiene. Nadie va a ayudarte. Estás solo, en el medio del Sahara. Aún así, para muchos mauritanos, el tren representa vida. Es la única manera de transportar productos, animales, alimentos, agua, o simplemente moverse de un punto a otro a bajo costo. Y por si fuera poco, hay quienes lo toman por el reto. Viajeros de todo el mundo vienen a probar suerte, armados con bufandas, gafas y una cámara. Algunos se graban, otros escriben libros sobre el trayecto. Pero todos coinciden en lo mismo. Nunca volverás a ver el desierto de la misma manera después de subir a ese tren. No hay bar, no hay música, no hay anuncio de siguiente estación. Solo tú, el hierro y el desierto. Un monstruo que atraviesa un mar de arena, arrastrando un rugido metálico que se pierde en el horizonte. El tren del desierto de Mauritania no es solo un tren, es una experiencia de supervivencia. 5. White Pass en Chicken Red, Estados Unidos y Canadá. Si alguna vez has escuchado el nombre White Pass o Chicken Red, probablemente te imagines un tren majestuoso atravesando paisajes helados y montañas imponentes.
Pero este tren, que conecta los Estados Unidos con Canadá, no es solo una joya del paisaje, sino uno de los trayectos más peligrosos y aterradores del mundo. Conocido por su compleja geografía y su historia llena de desastres naturales, el tren de White Pass es tan peligroso como fascinante, una experiencia que te dejará con la boca abierta. Este tren recorre una de las rutas más extremas y elevadas en toda América del Norte. El trayecto comienza en Skagway, una pequeña ciudad costera de Alaska, y se adentra en las alturas escarpadas de la región de Yukon, cruzando de manera impresionante la frontera entre Estados Unidos y Canadá. A lo largo de su camino, el tren serpentea por montañas, a través de valles profundos y fiordos, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Lo que hace que este recorrido sea tan aterrador no son solo las impresionantes vistas, sino la complejidad geológica del terreno que atraviesa. El White Pass, también conocido como el Cañón del Diablo, tiene la reputación de ser un terreno altamente inestable, donde deslizamientos de tierra y caídas de rocas ocurren con regularidad. Durante las estaciones de lluvias y nieve, el trayecto se vuelve aún más riesgoso, con la posibilidad de que las vías se vean obstruidas por enormes bloques de hielo o que el tren quede atrapado entre desmoronamientos de tierra. El terreno implacable. Al viajar por esta ruta, el tren se enfrenta a varias dificultades geográficas extremas. El paso por el cañón de White Pass es especialmente peligroso. Este paso montañoso está tan empinado que el tren debe trepar grandes pendientes, lo que pone una enorme presión sobre la maquinaria, especialmente durante las estaciones más frías, cuando el hielo y la nieve complican aún más el trabajo de los frenos. El trayecto es también famoso por su instalación ferroviaria. La construcción de esta vía a principios del siglo XX fue todo un desafío técnico. La ingeniería de la época, limitada en comparación con la tecnología moderna, hizo que el tren tuviera que atravesar terrenos inestables, y el trabajo de construcción estuvo marcado por accidentes mortales y condiciones extremas. Muchos de los trabajadores que participaron en la construcción de la línea fueron víctimas de desastres naturales y accidentes debido a las condiciones del terreno. Incluso hoy, el recuerdo de esos trágicos eventos permanece como un recordatorio del peligro constante que representa este tren. Viento y niebla, la amenaza invisible. Uno de los factores más impredecibles que afectan al White Pass es el viento feroz que golpea la zona. Las fuertes ráfagas pueden desestabilizar la ruta, afectando tanto la visibilidad como la seguridad de los pasajeros. En ocasiones, la neblina espesa cubre el paisaje, haciendo que la visibilidad sea casi nula, lo que convierte a los trenes en un blanco fácil para colisiones o accidentes debido a la falta de alerta. A medida que el tren asciende por las montañas, el riesgo de deslizamientos de nieve y avalanchas se incrementa. Las condiciones invernales, como el hielo negro, que hace que las vías se vuelvan extremadamente resbaladizas, representan un peligro mortal no solo para los trenes, sino también para la seguridad de los pasajeros. 6. Ferrocarril TAZARA, Tanzania y Zambia. En el corazón del continente africano, entre selvas densas, montañas volcánicas y sabanas interminables, se extiende una de las rutas ferroviarias más ambiciosas, misteriosas y peligrosas jamás construidas, el ferrocarril TAZARA, también conocido como el Tanzan Railway. Este tren no solo atraviesa 1860 kilómetros de terreno salvaje entre Dar es Salaam, Tanzania, y Kapiri-Emposhi, Zambia, sino que carga consigo una historia marcada por la Guerra Fría, los conflictos internos, la lucha por la independencia y el abandono progresivo, hasta convertirse en una vía donde el tiempo se detuvo y el peligro creció. Una bestia de acero en la selva. El tren se adentra en algunos de los terrenos más inhóspitos del África subsahariana. Atraviesa reservas naturales plagadas de elefantes, leones, hipopótamos y hasta cocodrilos, cruzando puentes oxidados y túneles que parecen salidos de una película de terror posapocalíptica. En plena noche, es común que la oscuridad sea tan densa que no se ve nada más allá del vidrio. Y de pronto, el tren se detiene, a veces por un animal en las vías, otras por un fallo mecánico, o lo que es peor, por daños en la infraestructura. Los pasajeros han contado historias donde el tren se queda varado por horas, sin agua ni luz, en medio de la nada. En algunos casos, las reparaciones se hacen a mano, con herramientas improvisadas y sin piezas de repuesto, porque no hay otra opción. Y si algo grave ocurre, la ayuda no llegará rápido. Ingeniería, política y fantasmas del pasado. El ferrocarril TAZARA fue construido en los años 70, financiado por China comunista, como un gesto de apoyo a las naciones africanas recién independizadas. Pero esta obra monumental, aunque cargada de simbolismo político, fue construida en condiciones extremas, con mano de obra mal pagada y en regiones donde el clima, la fauna y las enfermedades no perdonaban. A lo largo de su historia, centenares de obreros murieron durante la construcción.
Derrumbes, ataques de animales salvajes, epidemias y accidentes fueron constantes. Las vías atraviesan regiones pantanosas y montañosas que todavía hoy ponen en jaque al mantenimiento del sistema. Muchas estaciones quedaron abandonadas con los años. Vagones oxidados y destruidos aún reposan como esqueletos en medio de la maleza. Algunas paradas parecen pueblos fantasmas. Allí, los techos se caen a pedazos, los carteles están cubiertos de moho y la presencia humana es mínima, si no inexistente. Una experiencia inolvidable para los valientes. Pese a todo, el TAZARA todavía transporta miles de pasajeros cada año, además de toneladas de carga. Pero el viaje no es cómodo. Es lento, impredecible y, en muchas ocasiones, aterrador. Hay tramos donde los rieles parecen doblarse con el paso del tren, donde el traqueteo de los vagones suena como si todo fuera a desmoronarse. Los más supersticiosos hablan de un tren embrujado. Aseguran haber oído llantos en vagones vacíos, gritos en túneles sin luz, o haber sentido presencias en mitad de la noche. Leyendas urbanas alimentadas por los años de tragedia, abandono y oscuridad que envuelven al TAZARA. ¿Por qué sigue siendo tan temido? Porque sigue activo. Porque a pesar de la modernización parcial, las condiciones siguen siendo rústicas y peligrosas. Porque cuando subes, no sabes si llegarás en 30 horas, o si quedarás varado en la sabana. Porque viajar por el TAZARA no es simplemente un recorrido. Es un salto al vacío, al pasado, y a los misterios más profundos del África olvidada. 7. Nariz del Diablo, Ecuador. A veces, la naturaleza no necesita monstruos ni criaturas fantásticas para intimidar al ser humano. Basta con una montaña y una vía férrea que desafía a la muerte. Así es el Nariz del Diablo, uno de los tramos ferroviarios más peligrosos y aterradores del planeta. Ubicado en los Andes del sur de Ecuador, entre las ciudades de Alausi y Sibambe, este tramo debe su nombre a una montaña de roca gris con forma escalonada que, desde ciertos ángulos, parece tener el perfil de una calavera o el rostro de un demonio tallado por la propia naturaleza. Pero lo que realmente le da ese apodo no es la forma, sino el peligro que representa. Construido a principios del siglo XX, este tramo fue considerado una de las mayores hazañas de la ingeniería ferroviaria en América Latina, pero también una de las más trágicas. Decenas de trabajadores murieron durante su construcción, debido a derrumbes, explosiones, caídas y enfermedades en condiciones extremas. Algunos decían que la montaña estaba maldita, que no quería ser atravesada. ¿Y cómo lo lograron? La única forma de construir una vía férrea en un terreno tan vertical fue ideando un sistema de zigzag o cambio de dirección, donde el tren literalmente avanza hacia adelante y luego retrocede hacia atrás, descendiendo poco a poco por los precipicios. Como si estuviera bajando escalones, solo que cada escalón puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No hay rieles dobles, no hay margen de error. El tren avanza y retrocede, al filo del abismo. Desde las ventanas se ve el vacío. Rocas sueltas, barrancos profundos, nubes que cubren los acantilados. Y cuando llueve, el peligro se triplica. Las vías se vuelven resbaladizas y la montaña tiembla con los deslizamientos. Aún así, el tren sigue funcionando, llevando turistas que buscan adrenalina y una experiencia única. Durante décadas, el tren fue vital para conectar las comunidades aisladas de los Andes ecuatorianos. Pero con el paso del tiempo se convirtió en una atracción extrema, un desafío para quienes quieren decir que han viajado por una de las vías más peligrosas del mundo. Las imágenes hablan por sí solas. Vagones al borde del abismo, neblina espesa, el tren moviéndose lentamente como si dudara a cada metro. Algunos pasajeros gritan, otros se quedan en silencio. Y todos saben que están viviendo algo que pocos se atreven a experimentar. Y hay un dato aún más impactante. Durante años, los locales se subían encima del tren para ver el paisaje desde el techo. Sí, encima del tren. Sin protección, sin correas, sin arnés. Solo ellos y el precipicio a pocos centímetros. Era una práctica común, hasta que las autoridades la prohibieron tras varios accidentes fatales. Hoy en día, el recorrido está más regulado. Pero eso no significa que sea menos temerario. Las condiciones geográficas no han cambiado. El tren aún baja en zigzag, aún lucha contra la pendiente del diablo, y cada viaje es una apuesta controlada entre la ingeniería y la montaña. El Nariz del Diablo no es solo una vía, es una advertencia de lo que ocurre cuando el ser humano se atreve a desafiar lo que la naturaleza quiso mantener intacto. Top 8. Ferrocarril Circunbaikal, Rusia. Imagina un tren serpenteando por los acantilados escarpados que bordean el lago más profundo del mundo, el lago Baikal. Esta es la experiencia que ofrece el ferrocarril Circunbaikal, una obra maestra de la ingeniería rusa que desafía tanto a la naturaleza como al tiempo.
Una ruta esculpida en la roca. Construido a principios del siglo XX, este ferrocarril se extiende a lo largo de aproximadamente 260 kilómetros, conectando las localidades de Sliudianka y Port Baikal. Lo que hace única a esta ruta es su trazado que abraza literalmente la costa del lago, con más de 200 puentes y 33 túneles tallados en roca sólida. Peligros naturales constantes. El ferrocarril Circumbaikal no solo es famoso por su belleza escénica, sino también por los constantes desafíos que presenta. La región es propensa a deslizamientos de tierra, avalanchas y caídas de rocas, que han provocado numerosos accidentes a lo largo de los años. Un viaje para los valientes. A pesar de los riesgos, este ferrocarril sigue siendo una atracción turística popular. Los pasajeros son recompensados con vistas panorámicas del lago Baikal, túneles oscuros y puentes que parecen colgar sobre el agua. Es una experiencia que combina la emoción del peligro con la majestuosidad de la naturaleza siberiana. 7 trenes. 7 rutas que jamás deberías tomar a la ligera. Y apenas hemos comenzado a recorrer los rieles del miedo. En este viaje vimos el tren del desierto de Mauritania, una bestia de hierro que cruza la nada absoluta bajo un sol inclemente, cargando toneladas de mineral y arrastrando con él historias de resistencia, pobreza y peligro extremo. Descubrimos el tren del infierno en la India, donde los techos son tan concurridos como los vagones, y donde el más mínimo descuido puede costarte la vida. Subimos al imponente tren a las nubes en Argentina, una obra maestra de la ingeniería que desafía la gravedad, serpenteando montañas a más de 4.000 metros de altura, donde el aire se vuelve escaso y el silencio te hace escuchar cada crujido del vagón como si fuera una advertencia. Pasamos por la Nariz del Diablo en Ecuador, un tren que escala una montaña con forma de pared vertical, donde un solo error en la vía puede transformarse en una caída mortal. Uno de los trayectos más impresionantes y arriesgados de América Latina. Luego vino la ruta Sominami de Japón, un tren que cruza túneles estrechos, curvas cerradas y escenarios que parecen salidos de una película de suspenso. Una ruta tan aislada, que por momentos sientes que el tren no te está llevando a un destino, sino alejándote del mundo. Después cruzamos por el legendario Tren de la Muerte en Bolivia, donde las condiciones extremas, la falta de mantenimiento y el abandono han convertido a este trayecto en uno de los más peligrosos y simbólicos del continente. Y finalmente, llegamos al Cerro Carral de Pamban, en la India, donde el tren pasa sobre un puente que literalmente flota sobre el mar, azotado por los vientos, las olas y la posibilidad constante de que todo se venga abajo. 7 ferrocarriles. 7 rutas que no solo te transportan, te ponen a prueba. Porque estos no son simples viajes. Son desafíos, aventuras y a veces, trampas. Trenes donde el menor error puede ser fatal. Donde no hay redes de seguridad ni salidas de emergencia. Donde la única forma de volver es cruzando el miedo. Y lo más aterrador es que aún faltan 13 más. Trenes que cruzan selvas infestadas de animales salvajes. Vías construidas sobre volcanes. Puentes colgantes que no deberían seguir en pie. Y rutas tan remotas que si algo sale mal, nadie sabrá dónde estás. ¿Estás listo para lo que viene? Porque si estos 7 ya te hicieron dudar de volver a subirte a un vagón, el top 8 al 20 podría cambiar tu forma de ver los trenes para siempre. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con alguien que, como tú, tiene una extraña fascinación por lo desconocido. Y en los comentarios, dime, ¿cuál de estos trenes jamás te atreverías a tomar? ¿Y cuál, aunque te dé miedo, subirías solo por vivir la experiencia? Nos vemos en la segunda parte de este viaje, donde no hay retorno, donde cada estación es más oscura que la anterior, y donde los rieles no solo llevan al destino, también llevan al límite. Top 8. Ferrocarril Circumbaikal, Rusia. Imagina un tren serpenteando por los acantilados escarpados que bordean el lago más profundo del mundo, el lago Baikal. Esta es la experiencia que ofrece el ferrocarril Circumbaikal, una obra maestra de la ingeniería rusa que desafía tanto a la naturaleza como al tiempo. Una ruta esculpida en la roca. Construido a principios del siglo XX, este ferrocarril se extiende a lo largo de aproximadamente 260 kilómetros, conectando las localidades de Sliudianka y Port Baikal. Lo que hace única a esta ruta es su trazado que abraza literalmente la costa del lago, con más de 200 puentes y 33 túneles tallados en roca sólida. Peligros naturales constantes. El ferrocarril Circumbaikal no solo es famoso por su belleza escénica, sino también por los constantes desafíos que presenta. La región es propensa a deslizamientos de tierra, avalanchas y caídas de rocas, que han provocado numerosos accidentes a lo largo de los años. Un viaje para los valientes. A pesar de los riesgos, este ferrocarril sigue siendo una atracción turística popular.
Los pasajeros son recompensados con vistas panorámicas del lago Baikal, túneles oscuros y puentes que parecen colgar sobre el agua. Es una experiencia que combina la emoción del peligro con la majestuosidad de la naturaleza siberiana.